Hola a todos y bienvenidos a otro videoblog del canal, un video nocturno el día de hoy 31 de marzo 10:38 de la noche. Empezamos con más noticias acerca de las rocas y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del último video subido por Tomoya a su canal, que vendría a ser Let Me Let You Go. Y bueno, si ustedes esperaban algo como curiosidades o noticias acerca de la canción, pues no la van a atender. Lo que sí van a atender vendría a ser curiosidades acerca de la vestimenta de Tomoya, ya que básicamente los 7 minutos del inicio se la pasa hablando acerca de esto. Otra cosa que hay que mencionar es que nos habla acerca del tipo de zapatillas que está utilizando, de la ropa interior que está utilizando y también de la vestimenta que él mismo pidió a un diseñador hacer para lo que vendría a ser los festivales de verano, tanto en el Summer Sonic como también el Rock in Japan Fest 2022. Así que sin más que decir, empecemos con este videoblog. Y pues bien, antes que nada hay que empezar con la primera parte, que vendría a ser la vestimenta hecha por un diseñador especialmente para el tour de Rock del año 2022, exactamente en los festivales de verano, que vendría a ser este de acá, el cual Tomoya lo describiría como una fusión, lo sentía como una fusión entre un kimono y una yukata, y que básicamente era muy, muy cómodo a la hora de tocar la batería, y tenía lo que vendría a ser esos aditivos o esas mangas adicionales que podemos ver acá, las cuales las sentía con mucha libertad y hasta llegaban a brillar a la hora de que las luces lo enfoquen a la hora de tocar la batería. La segunda parte, para no corrernos de más, porque básicamente es algo que lo menciona en unos 30 segundos, es que en el minuto 2:30 Tomoya nos habla acerca de las zapatillas que está utilizando, básicamente lo que estamos viendo ahora, que según él las zapatillas, o más decir el calzado, es algo que él siempre ha tenido muy en cuenta a la hora de elegir a un calzado para un concierto en vivo, aunque esto varía según muchas personas, según los gustos de muchas personas. Tomoya nos dice que él siempre últimamente ha estado utilizando lo que vendría a ser la marca Nike, exactamente con Air Force One. Justamente estamos viendo esto acá. Y bueno, revisando en internet, pues me acabo de topar que las Nike Air Force One que está utilizando Tomoya valen unos $110, que vendrían a ser en mi moneda unos 500 soles aproximadamente. Bueno, según Tomoya menciona que gracias a la gran experiencia que tiene, al gran tiempo que tiene tocando la batería, pues la planta de su pie se ha vuelto un poco dura. Lo cual, no sé si menciona que es muy dura o muy suave se ha vuelto. Es por ello que este tipo de zapatillas le ha ayudado a poder utilizar la batería y lo que vendría a ser los tambores, los bombones. Disculpen que no tengo idea acerca de cómo funciona la batería, pero le ha ayudado a pisar bien los pedales de la batería. Otra cosa que también nos menciona en el minuto, déjenme ver, en el minuto 5:15 vendría a ser la ropa interior que siempre ha utilizado en estos conciertos últimos y anteriores. Según él, pues veamos que él nos dice, Trunks. Ahí está, exactamente, que está utilizando Trunks. Nuevo. Trunks. Sí. Exactamente, él nos está diciendo que ahora mismo está utilizando Trunks. Y no estoy hablando de la saga de Dragon Ball, aunque también está referida a ello. Si nos vamos un poco a Dragon Ball para que puedan entender, pues muchos personajes pues tienen el nombre de un objeto, una fruta, vegetales. Por ejemplo, el planeta Vegeta, Kakaroto, Carrot. Pero en lo que vendría a ser la familia de Bulma, pues son básicamente nombres de ropas interiores. Empezando con Bulma, que significa bloomers. En el caso de Trunks, pues lo que estaba mencionando Tomoya, que todavía lo pone de color moradito para hacer referencia, pues vendrían a ser bañadores. Justo lo que estamos viendo acá. Bañadores para piscina, entre otras cosas. Mientras que el papá de Bulma se llamaría Brief, que significa calzoncillos, o más decir en Japón se lo considera como un ello. Mientras que la segunda hija de Bulma se llamaría Bra, que básicamente sería un sujetador para el pecho. Algo raro, pero cosas de Dragon Ball. Regresando, pues Tomoya nos menciona que actualmente para este video de Tomoya Studio está utilizando Trunks.
que de cierta forma vendría a ser un poco infantil, pero que él, por lo general en conciertos en vivos, se la va pasando a utilizar lo que vendrían a ser boxers. Boxers, pero no cualquier boxer, sino de la marca Iris Shorts. Esto lo menciona creo que unos minutos más adelante. Y bueno, vendría a ser la marca Iris. O bueno, no sé cómo se pronuncia. Pero básicamente él menciona que este tipo de shorts le daría unos beneficios que otros no. La verdad que yo lo veo todo igual. Pero básicamente eso vendría a ser. Y bueno, entre lo que vendría a ser las partes o la vestimenta utilizada en los conciertos, lo que vendría a ser los shorts y lo que vendría a ser las zapatillas que ha estado utilizando últimamente en los últimos conciertos, pues nos pasamos unos 7 minutos, que bueno, es algo un poco loco, pero sí, 7 minutos acerca de la vestimenta que ha utilizado Tomoya en todos estos últimos conciertos, y 7 minutos más adelante en los que nos explica qué tipo de tonalidades, qué tipo de letras conjuntamente con la batería y los sonidos ha estado utilizando en cada parte de esta canción. Algo que sí es muy interesante, pero lamentablemente si no eres un usuario, si no eres alguien que sabe de la batería, pues no lo vas a entender tanto. Pero igual, se los dejo los primeros 7 minutos acerca de este video. Espero que les haya agradado. Y bueno, el día sábado espero verlos en la transmisión del del Ambition Japan Tour del año 2017. Esto en el canal de Discord de Leonard Porzonce, que vendría a ser el One Rock Latam. Así que sin más que decir, espero verlos el día de mañana a hora de 6 a 1 de la mañana, 1 de la mañana en España. Espero verlos el día de mañana en esta transmisión en vivo. También espero poder agregarle algunas cosas en lo que vendría a ser este concierto, ya que hay algunas partes en donde hablan Toru, Taka, Ryota y Tomoya que no están completas. Espero poder terminar esa parte. Otra cosa que tenemos que mencionar, o que tengo que mencionar, es que la traducción del Ambitions Dome Tour del año 2018 pues ya está casi a la mitad. Podría mencionarle un 45%. Así que esto estará disponible para los miembros del canal. Así que espero que también les agrade ello. Y bueno, para las demás personas que, bueno, de cierta forma saldrá este concierto sí o sí dentro de un mes para todos, estará disponible completamente al español. Y si estamos hablando acerca de miembros del canal, pues tenemos que mencionar que recientemente acaba de entrar una nueva miembro del canal, que vendría a llamarse Hiro Moon Black. Muchas gracias por el apoyo financiero de, creo que era $1.50, que vendrían a ser 30 centavos de dólar, que es demasiado la verdad para hacer YouTube, porque YouTube paga muy poquito. Pero igual, muchas gracias por apoyarme. Muchas gracias a Minori, Ángeles Munguía, Davila Ramírez, Eric, Alexis Luna Vázquez, Celes, La Giga Chat 1969 Fan, Guitar 22XKL y a Hiro Moon Black, la nueva miembro del canal. Y bueno, espero que les haya agradado este videoblog. Estoy grabándolo de una sola toma, así que creo que se habrá notado que estoy un poco salido de forma porque no estoy haciendo videoblogs tan seguidamente como antes. Pero igual espero que les haya agradado la traducción o la reseña del nuevo video de Tomoya, de Let Me Let You Go, el cual básicamente pasó de 7 minutos de puros datos acerca de esta canción a 7 minutos acerca de la vestimenta de Tomoya, la cual es muy curiosa porque ya de cierta forma nos está dando buenas marcas como tipo de shorts Iris y también las zapatillas Nike Air Force One. Así que sin más que decir, nos vemos el día de mañana o más tarde con más One Ok Rock. Se me cuidan, bye bye. Con la primera parte de la entrevista a Taka, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.